Hola queridos, ¿cómo están? Nuevamente estamos en sus hogares, estamos aquí en la casa del Padre y damos gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Quería comentarles que hace 2 semanas atrás tuvimos un profesional. Tuvimos a Al doctor Jonathan Jonathan Sandoval. Sandoval y fue de grande bendición. Estuvimos hablando del COVID-19. Sin duda, muchas dudas se aclararon en esa oportunidad. Pero ahora Dios nos ha bendecido con un amigo de esta casa que está hace poquito frecuentando. Él se llama Teddy Hidalgo y él estará hablando sobre algo muy importante que necesitamos entender a través de esta contingencia. Agradecemos al Señor de esta instancia que nos da de poder compartir con la comunidad y dar estas orientaciones. Hace 2 semanas atrás tuvimos orientaciones en el área de la salud. Hoy día vamos a tener orientaciones y apoyo en el área legal y jurídico y por supuesto laboral, que a muchos nos interesa saber. Ejemplo, algunos de ustedes estarán preguntándose o tendrán la duda, la inquietud de cómo lo hacemos en caso de que quedamos desempleados, dónde nos dirigimos, cuáles son los trámites que hay que hacer, tengo derechos, qué derechos tengo, qué bonos tengo, no sé. ¿Qué dice la ley con respecto a lo que concierne a lo laboral, a lo jurídico? Entonces, es por esa razón que hemos invitado al abogado Teddy Hidalgo para que pueda orientarlos a ustedes, a cada uno de nosotros, en este apoyo a la comunidad en el área jurídica y legal. Muchas gracias, Teddy, por colaborar con nosotros y por bendecir esta casa. Una vez más, estamos sirviendo a la comunidad. Recuerde que la misión de la iglesia es ser sal, ser luz en medio de las tinieblas. Y nuestra labor como iglesia es extender el reino del Señor y servir a la iglesia del Señor, servir a todo aquel que lo necesite. Estas instancias que estamos haciendo, que estamos realizando los días miércoles, ¿cierto? No todos los miércoles, hemos dedicado algunos miércoles para traer ayuda de un profesional. Lo estamos haciendo para suplir un área social, un área que también debe ser suplido dentro del reino del Señor. ¿No es verdad? Es cierto. Vamos entonces con Teddy Hidalgo. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga, Teddy. Bendición. Buenas tardes a todos los oyentes, auditores y seguidores del canal de YouTube de la Iglesia de la Casa del Padre de Concepción. Bueno, como abogado y profesional de las leyes, he sentido ese espíritu y esa necesidad de informar, de comunicar y dar algunos detalles de lo que está ocurriendo con esta pandemia COVID-19 en Chile. Y muy en particular, qué está ocurriendo con la legislación laboral durante esta emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19. Para los efectos didácticos, esta será una exposición que será desarrollada en 4 partes. Bueno, como lo dije en un principio, la forma didáctica y pedagógica de desarrollar esta exposición y para darle a conocer, informarle y explicarle sobre los derechos laborales durante esta emergencia sanitaria es comenzando con una introducción a esta exposición. Es un hecho público y notorio de que así como en el resto del mundo y en nuestro país, estamos sufriendo una grave pandemia que se ha llamado COVID-19 y que ha generado no solamente dificultades, problemas o inconvenientes de tipo sanitario, sino que además está afectando gravemente las economías, el empleo,
las remuneraciones, la educación, el transporte, la salud, la alimentación. Y claro es, esta noticia que se ha dado a conocer a través de la prensa, a través de la televisión, prensa escrita, a través de las redes sociales, a través de la internet, a través de YouTube, que es un virus muy contagioso, muy grave, y que reviste las características de una pandemia por los efectos explosivos y de expansión de este mismo virus. Y consecuencia de ello, los distintos países, así como Chile, han tenido que tomar una decisión de enfrentar de una u otra manera esta enfermedad. Países de Europa, como países como Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra, que se han visto gravemente afectados por esta pandemia, pero también no solamente los países del viejo continente, sino que también acá en América del Sur, como lo son justamente nuestros países vecinos, como lo son Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil, especialmente Ecuador y Brasil, que se han visto fuertemente dañados como sociedad. Y eso ha sido un hecho de público conocimiento que todos nosotros hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación, televisión, la prensa escrita, las redes sociales. También no está ajeno a ello Estados Unidos, México, que también se están viendo afectados por esta enfermedad del COVID-19. Y por tanto, los gobiernos y los países han tenido que diseñar, implementar y ejecutar una serie de políticas públicas y estrategias sanitarias, legales, en materia económica, en materia educacional, en materia de transporte, en materia de alimentación. Fundamentalmente, digamos que los distintos países del mundo, en materia de educacional o en materia de transporte y de alimentación, han tenido que aplicar y ejecutar políticas sanitarias como la de restringir o limitar el tráfico constante de personas o de ciudadanos que vayan efectivamente a supermercados, o niños, adolescentes o jóvenes que tengan que concurrir a sus escuelas, colegios, universidades, institutos profesionales. Y esto no solamente aquí en Chile, sino que en el resto de los países del mundo que están sufriendo esta pandemia. Por tanto, las autoridades sanitarias y los gobiernos han debido diseñar y aplicar políticas sanitarias como las denominadas cuarentenas y cordones sanitarios. Por tanto, estas son políticas públicas no solamente que se están implementando y llevando acá con Chile, sino que, insisto, en países hermanos como en Perú, Bolivia, Ecuador, en Brasil, que ha sido fuertemente golpeado, han tenido que de una u otra forma ejecutar y aplicar estas políticas de limitar o restringir el libre tránsito de las personas por una situación excepcional, que es esta enfermedad, este virus, coronavirus, denominado COVID-19. Por tanto, los efectos del COVID-19 son ya y serán severos no solamente para el resto del mundo, sino también para nuestro país, Chile. Y es por ello que el gobierno de turno, con su presidente de la República, legisladores, la autoridad de salud, han debido desde marzo de este año y en lo sucesivo aplicar una serie de políticas públicas e instrumentos legales para poder regular y estabilizar de una u otra forma esta gran pandemia COVID-19 que ha afectado
nuestra economía, nuestro mercado laboral, nuestra vida educacional, salud, alimentación, transporte. Y es así como nuestras autoridades han tenido que enfrentar esto dictando una serie de decretos y de leyes. El decreto número 104, que decretó estado de excepción constitucional, estado de catástrofe, con fecha 18 de marzo del 2020, y el decreto de emergencia sanitaria dictado por el Ministerio de Salud, el decreto número 4, dictado el 5 de enero de 2020 y publicado en nuestro diario oficial el 8 de febrero del 2020. Pero no solamente la autoridad política y la autoridad sanitaria ha debido implementar estas disposiciones legales o estos instrumentos legales para poder regular los efectos de esta pandemia en el aspecto sanitario, sino que además el legislador, a través de la Ley de Protección al Empleo, la Ley 2127, y a través de la legislación del teletrabajo y trabajo a distancia, la 21.220, de una u otra forma, estas disposiciones legales buscan mantener el empleo y los contratos laborales y que se pueda desarrollar de una mejor manera, a lo menos poder desarrollar un trabajo durante esta emergencia sanitaria. En definitiva, la mirada o la visión de esta exposición será de un punto de vista de nuestra legislación, de los instrumentos legales que están regulando, asegurando y protegiendo nuestro mercado laboral. El empleo, los contratos laborales, la remuneración, la jornada laboral. Como lo mencioné en esta exposición, hemos partido de esta introducción a esta exposición para poder entender cómo se va a desarrollar la misma. La segunda dice relación con la legislación de protección al empleo. Es la ley 21.227, que viene a estabilizar el empleo, los contratos de trabajo, la remuneración, el seguro social. Esta legislación, nuestra ley que protege al empleo, tiene como objetivo, como principio rector, es mantener y proteger el empleo, el contrato laboral, mantener el vínculo o la relación laboral entre empleador y empleado, mantener la justa remuneración y que no pierda el trabajador el acceso a la seguridad social y a la salud. Es por ello que dentro de los principales elementos o las principales características de esta legislación, puedo mencionar que la ley autoriza que se suspenda total o parcialmente la relación laboral, pero siempre y cuando exista una causal o un motivo legal. O sea, que exista un acto o declaración de autoridad que fije medidas sanitarias para controlar el COVID-19. Este elemento, otra característica de esta ley, excepcionalmente señala que no obstante estar suspendido una relación laboral, el trabajador siga percibiendo sus remuneraciones y tenga derecho a su seguridad social. También el trabajador quedará liberado de una obligación de prestar servicios al empleador. Dentro también de esa otra característica, otro elemento, otra característica es la reducción de la jornada laboral de hasta un 50%. En este caso, sin perjuicio de que existe una situación excepcional de reducción en la jornada laboral,
el trabajador seguirá percibiendo sus remuneraciones y tendrá derecho a su salud y a seguridad social. También otra característica es que, sin perjuicio de que se suspenda o que se paralice esta jornada laboral, el empleador debe cumplir con su obligación de pagar las cotizaciones provisionales a su empleado. También obviamente otra característica de esta legislación que protege el empleo, la 21.227, dice relación con el derecho al trabajador a seguir recibiendo las prestaciones del fondo de cesantía, que también se le conoce como el seguro de desempleo, y el subsidio, el fondo solidario. Continuando con esta exposición sobre la legislación laboral durante la pandemia de COVID-19, pasamos a una tercera etapa de esta exposición que dice relación a otra legislación, a otro instrumento legal para regular el empleo y el contrato de trabajo, que es la legislación del teletrabajo y el trabajo a distancia, la ley 21.220. Dentro de los elementos o las características de esta legislación especial, se señala que dentro de los elementos, las características de esta ley de trabajo a distancia y teletrabajo en Chile, el trabajador seguirá manteniendo sus derechos laborales durante la cuarentena o emergencia sanitaria, para la cual justamente sus características o sus elementos propios serían el derecho de desconexión. Segundo, el derecho del empleador de proporcionar todas las herramientas, los elementos necesarios a este empleado que va a utilizar el teletrabajo. El empleado sigue teniendo su derecho a cobrar su remuneración y su seguro también de cesantía. Y también el empleado tiene también, o el trabajador también tiene derecho a contar con condiciones mínimas de seguridad para desarrollar su trabajo. Como les menciono, he enunciado o mencionado los principales elementos, características de esta ley de trabajo y trabajo a la distancia, y un poco explicar muy brevemente estas características que son propias a esta ley. Que en el marco de esta contingencia, me refiero a la ley sobre teletrabajo, significa que el empleador deberá suprimir o eliminar los lugares de trabajo o cualquier factor que pudiera poner en peligro la salud o la integridad física de los trabajadores. Esta ley señala una situación de excepcionalidad que por tanto el trabajo ya no se va a poder desarrollar en el lugar o en el establecimiento de trabajo donde se lleva a cabo la obra, la faena en forma normal, porque ahora durante esta contingencia o esta emergencia sanitaria el trabajador podrá desarrollar un trabajo a distancia, o sea, un trabajo no presencial, porque es un elemento, una característica propia de esta ley de teletrabajo. Otro elemento, otra característica de esta ley de teletrabajo o trabajo a la distancia, dice relación a que el empleador, o sea, la empresa que decide optar por el teletrabajo, debe proveer a sus trabajadores o empleados de las herramientas o dispositivos para hacerlo. Por tanto, hay otra excepcionalidad. Aquí trabajo, como es un trabajo a la distancia, el empleador, la empresa, tendrá que poner todas las herramientas, los medios necesarios y útiles para que el empleado pueda desarrollar su trabajo. Y en ningún caso el trabajador o el empleado podrá ser obligado a utilizar elementos personales para el desarrollo de este trabajo. También un elemento muy importante dentro de esta característica son que los gastos de operación, como del uso justamente del Internet, el mantenimiento y la reparación, lógicamente, de los equipos, también es una obligación que debe asumir la empresa o el empleador.
También otro elemento, otra de las características de esta ley de teletrabajo y trabajo a distancia, el empleador debe aceptar el derecho de conexión. ¿Qué quiere decir esta característica? Este derecho que asegura al empleado o al trabajador que no sea obligado a responder a comunicaciones, órdenes u otros requerimientos de sus jefes, porque indudablemente ya no está desarrollando un trabajo presencial, un trabajo con normalidad en la obra, en la faena, en su establecimiento de trabajo en forma normal. Por cuanto ese trabajo, este trabajador lo está desarrollando desde su hogar o en cualquier otro lugar distinto, diferente al lugar donde normalmente desarrollaba su trabajo. También señalar que otro de los elementos, las características de esta legislación es que el trabajador que desarrolla teletrabajo seguirá percibiendo sus remuneraciones y también el trabajador podrá seguir cobrando su seguro de desempleo, también conocido como su seguro de cesantía, cuando ocurra una suspensión o variación de la relación laboral y cuando se reduzca temporalmente su jornada laboral. Estas son, como le digo, algunas de las características o elementos propios de esta legislación de teletrabajo y que su objeto, su principio rector es desarrollar un trabajo a distancia, por tanto no presencial, desarrollar el trabajo en el hogar o en un lugar diferente a la obra, a la faena o el lugar o el establecimiento donde normalmente desarrollaba su trabajo antes de esta cuarentena o emergencia sanitaria. Bueno, estimados oyentes y auditores, pasaremos a una cuarta parte, que son los comentarios y las reflexiones y algunas interrogantes en relación a esta exposición respecto a los derechos laborales durante la emergencia sanitaria COVID-19. Las reflexiones o los comentarios a propósito de los derechos del trabajador en esta emergencia sanitaria llevan a una serie de interrogantes y comentarios por cuanto serán suficientes las medidas que ha implementado el gobierno y las autoridades sanitarias. ¿Serán suficientes las políticas públicas y las herramientas legales que han estudiado y que han diseñado y han aplicado nuestros legisladores? ¿Será solamente una obligación y una carga de nuestro Estado, de nuestras autoridades políticas, el poder afrontar esta pandemia COVID-19? También seremos nosotros los ciudadanos, el simple ciudadano, el que solamente exija. Otra interrogante, también nosotros como ciudadanos tendremos obligaciones también para con nosotros mismos y para con nuestro Estado. Bueno, estas son una serie de interrogantes que surgen a propósito de esta exposición y de esta pandemia COVID-19. Pero también finalizar con dos preguntas. Una de ellas es, ¿se puede despedir a un trabajador durante la pandemia o esta contingencia sanitaria? La respuesta es una respuesta afirmativa, pero no podrá hacerse invocando fuerza mayor y solo por disposición de la ley. Solo se podrá dar término al contrato de trabajo mientras dure la contingencia o la emergencia sanitaria por necesidades de la empresa. Sin perjuicio de ello, el empleado o el trabajador podrá estar
a sus remuneraciones y al pago de seguros de cesantía y fondos solidarios. Y por último, ventajas y desventajas de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia. Señalar que en cuanto a las ventajas de teletrabajo o trabajo a distancia, uno, hay un aumento de la capacidad para atraer y retener talento, futuros emprendedores. Segundo, hay un crecimiento de los índices de la productividad. Y tercera ventaja, que hay un mayor equilibrio entre la vida laboral y familiar. Y en cuanto a las desventajas o críticas, a propósito de un comentario que hace una organización sindical de los trabajadores, hace una crítica en relación a la ley de teletrabajo en cuanto a que si la jornada de trabajo es de 12 horas, solamente ha de pagarse o cancelarse solamente el justo precio, perdón, la justa remuneración en relación a esas 2 horas de trabajo. ¿Y qué pasa con las horas extras o extraordinarias? Por tanto, efectivamente, esta sería una crítica válida que también ha de recogerse, porque efectivamente la norma solamente hace referencia a esa jornada de trabajo, por tanto solamente ha de pagarse ella, remunerarse solamente ella. Nada hace referente a horas extraordinarias en materia de teletrabajo. En fin, como lo señalé en un principio, ya se ha desarrollado toda esta exposición, se hizo la introducción, se hizo referencia a la legislación de protección al empleo, se hizo una referencia a los elementos características de teletrabajo. También efectivamente se finalizó haciendo algunos comentarios, algunas reflexiones, que evidentemente las estoy comentando a ustedes, lógicamente, se plantearon algunas interrogantes, que también se hicieron en esta exposición. Y bueno, estimados oyentes, auditores y seguidores de la Iglesia de la Casa del Padre, espero que esta exposición muy sucinta, muy breve, haya sido un verdadero y real aporte y útil para todos ustedes y para todas sus familias. Me despido y un saludo a todos ustedes. Hasta luego.